del gran banquete. Hoy analizaremos estas dos parábolas y quiero decirte que ambas van de la mano. Una complementa a otra. Me voy a estar basando más que nada en la parábola de la fiesta de las bodas. Quiero platicarte que estas parábolas nos hablan acerca de los tiempos finales y del primer evento que habrá en los cielos después de los tiempos finales. Pido a Dios si podamos ver y podamos comprender el proceso y las decisiones que nos dan entrada a dicho evento. Amén. Bien, te voy a pedir que me acompañes a Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14 y comenzamos con la parábola de las fiestas de las bodas. Dice así: Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bien, mira, vamos a ver los elementos a tratar en esta parábola. Aquí podemos ver que hay un padre, hay un hijo, hay unas bodas, hay unos siervos y están los que fueron llamados a las bodas. Esos son los elementos importantes en esta parábola. Ahora mira, en el capítulo 1, en el versículo 1 y versículo 2 dice: El reino de los cielos es semejante a. Si tú te das cuenta, igual que las 12 parábolas anteriores, Dios nos está diciendo: te quiero mostrar cómo se maneja el reino a través de un ejemplo físico. Dice: es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Mira, yo creo que todos sabemos quién es el rey. El rey es el Padre, el Hijo, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora vamos a comprender un poco más a qué se refiere la Biblia con las bodas. Si tú recuerdas en la primer parábola, la de las 10 vírgenes, dice la Biblia que cuando llegó el esposo, entraron a las bodas y se cerró la puerta. Entonces, constantemente en las parábolas tú encuentras esa palabra de bodas. Vamos a comprender a qué se refiere la Biblia yendo a Apocalipsis capítulo 19, versículo del 6 al 9. Dice así la palabra: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Fíjate bien, iglesia, aquí dice Apocalipsis que va a llegar el momento de las bodas del Cordero y de su esposa,
que se ha preparado. Hay muchos versículos donde la Biblia nos habla que la esposa es la iglesia. Somos todos los que pertenecemos a la iglesia, pertenecemos a Cristo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la esposa es la iglesia, los redimidos por el Cordero. Amén. Ahora, fíjate bien, aquí dice la Biblia que a la esposa, a los que nos hemos preparado, se nos ha concedido ser vestidos de lino fino. Dice la Biblia que el lino fino, aquí mismo nos lo interpreta, ¿qué significa? Dice, el lino fino son las acciones justas de los santos. Dicho de otra manera, aquí la Biblia nos aclara que los que van a entrar a las bodas son los que han aceptado al Cordero como Señor y Salvador y han caminado con Dios a la manera de Dios en la tierra. Te recuerdo que la palabra justo viene del griego dikaiosune, que significa ser la voluntad revelada por Dios. Entonces, una persona que ha aceptado la obra redentora del Cordero, recuerda que es el Cordero que quita el pecado del mundo, el que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y ha decidido caminar en la tierra a la manera de Dios, es la iglesia que está preparada para las bodas del Cordero. Es la novia, dicho de otra manera. También aquí nos añade la palabra que un ángel comenta lo siguiente, dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Si tú recuerdas en esta parábola, en el último versículo dice: muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Eso es algo que vamos a estar viendo repetidamente durante la parábola. Mira, si tú eres llamado por Dios a las bodas, esto es a través de algún servidor o servidora de Dios que te ha predicado el evangelio para salvación. Es la manera de ser llamados. Ahorita voy a explicar la manera de llegar a ser escogidos. Pero de ahí lo que sigue es que aceptes el llamado de Dios y tengas frutos dignos de arrepentimiento y camines en justicia de la mano de Dios en la tierra. Eso significa literalmente estar vestido de lino fino, que son tus acciones justas, tus acciones que son reveladas por Dios, qué hacer, qué dejar de hacer. Ahora, seguimos en el versículo 3 de la parábola. La Biblia nos dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Recuerda algo, el ángel dijo en Apocalipsis: bienaventurados los que son llamados. Aquí dice la Biblia que Dios envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero estos no quisieron venir. Algo que necesitamos comprender en esta parábola importante, iglesia, es que aquí inicialmente se está hablando de los judíos y luego se habla de los gentiles. Entonces, fíjate bien a qué quiero llegar con esto. En esta parte vemos como los que ya conocían de Dios cumplieron con la gran comisión de llamar a las personas a las bodas. ¿Quiénes eran estos siervos que estaban llamando a las bodas al pueblo escogido de Dios, a Israel, a los judíos? Mira, primeramente eran los patriarcas, luego eran los sacerdotes, los jueces, los reyes y los profetas. Pero dice la Biblia que el pueblo escogido por Dios decidió no acudir al llamamiento. Si tú has leído el Antiguo Testamento, vas a corroborar que así fue. Había siervos, gente que amaba a Dios, que estaba entregada a Dios, que Dios les dio la comisión de ir a llamar a las personas a las bodas, donde vamos a ser uno con el Cordero de Dios. Pero dice la Biblia, ellos no quisieron. Ahora, acompáñame a Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí nosotros vemos que este llamamiento, después de que Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita, es tanto para judíos como para gentiles. Dios dice: mira,
yo te envío a llamar a los convidados a las bodas. Te repito, ¿cómo se da el llamamiento? ¿Cómo se da la invitación para las bodas? Cuando tú presentas el Evangelio de Salvación. Ahorita te va a ir quedando mucho más claro. Pero es importante que nosotros nos percatemos que hemos sido asignados para ir y predicar el Evangelio, para que cuando llegue el día de las bodas del Cordero, la gente pueda entrar allí y pueda permanecer allí. ¿Cómo es que entran? A través de tener a Cristo en su corazón, haber aceptado la obra redentora de Jesús. ¿Y qué les asegura la entrada? Que estén bien vestidos de lino fino, que significa que han tenido acciones justas de santos. O sea, que han caminado con Dios en la tierra a la manera de Dios. ¿Cómo lo aseguras también? Dice Mateo 28, enseñándole a la gente que guarde todas las cosas que se han mandado. Te repito, aquí inicialmente habla del pueblo judío, pero a la vez habla del pueblo gentil. Ellos fueron llamados a salvación y a servicio a Dios. Una cosa siempre va a estar ligada a la otra, iglesia. Todos los redimidos somos llamados a salvación y somos escogidos para el servicio de Dios. Entonces, hasta aquí lo que nosotros podemos ver es que el Padre está invitando a las bodas de su Hijo. Nosotros podemos ver que a sus siervos Dios les da una comisión de ir y llamar a la gente que fue convidada. Los primeros convidados, te repito, fue el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, el pueblo judío. Pero la Biblia dice aquí que ellos no quisieron entrar, que ellos no quisieron obedecer al llamamiento, al grado que nosotros podemos ver que se abre el tiempo de los gentiles, de toda la humanidad. Y bajo ese contexto, antes de que Jesús ascienda a la tierra, Él dice, miren, yo los envío a todas las naciones. Los envío a que prediquen el Evangelio, a que le enseñen a la gente las cosas que deben de guardar para cuando llegue el tiempo de las bodas del Cordero, ellos estén listos para entrar, tengan las vestiduras correctas y puedan permanecer en la eternidad con Dios. Amén. Bien, ahora vayamos al versículo 4, 5 y 6 de la parábola que dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a la labranza, otro a sus negocios, otros tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. Mira, volvió a enviar otros siervos. Aquí tú puedes ver que primero Dios envió literalmente a los patriarcas, que eran siervos apartados de Dios para guiar al pueblo de Dios. A través de ellos el pueblo de Dios no quiso caminar. Entonces vuelve a enviar a otros siervos que vienen siendo los sacerdotes, que era gente apartada por Dios para servir a Dios, consagrarse a Dios, que Dios les hablara y ellos transmitían al pueblo. Dice la Biblia que el pueblo judío tampoco quiso obedecer a ese llamamiento, a esa invitación. Llega el tiempo de los reyes. Dios está enviando otro tipo de siervos para decirle a los convidados, vengan, todo está listo. Dice la Biblia que ellos tampoco hicieron caso. ¿Cuál fue el motivo de esto? Fíjate bien qué tremendo. Dice que ellos no hicieron caso y unos se fueron a su labranza, otros a sus negocios y otros literalmente tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. A esos siervos que afrentaron y mataron fueron a los profetas. No sé si te acuerdas, muchos profetas fueron martirizados por el pueblo escogido por Dios. Entonces aquí tú ves que estas personas que están redimidas por Dios, estas personas que estaban entregadas a Dios, hicieron la invitación. Tomaron el llamado no solo de salvación de Dios, sino del servicio a Dios y empezaron a convidar a las personas a través de decirle, conoce a Dios, acércate a Dios, acepta a Dios, sigue a Dios, camina a la manera de Dios. Pero dice la Biblia que estos no quisieron. Estas personas son los que, fíjate bien, fueron redimidos por Dios de Egipto, del desierto, y luego ellos deciden no servir a Dios, sino servirse de Dios únicamente. O sea, utilizarle cada que lo necesiten solamente y seguir con sus vidas según sus deseos
y sus metas. Esto Dios lo está hablando que pasó con el pueblo judío, pero todavía sigue pasando con el pueblo gentil. Gente que está siendo llamada por Dios, gente que llega a conocer a Dios, que llega a conectar con Dios, recibe milagros, señales, prodigios y maravillas de parte de Dios, pero cuando se les llama a servir a Dios, a servir a Cristo, a hacer acciones justas de santos, dice la Biblia que esta gente no quiere. A pesar de reconocer lo que Dios ha hecho por sus vidas, cuánto Dios les ha bendecido, cuánto Dios les ha ayudado, dice la Biblia que ellos prefieren estar en sus cosas terrenales y temporales, que solamente cuando necesitan de Dios es cuando se acercan a Dios. Ahora fíjate bien, vayamos a Hebreos 4 del versículo 1 al 7 para entender más profundo qué pasa con estas personas que son llamadas una y otra vez por distintos siervos hasta que a los últimos siervos los matan. O sea, a los profetas. Dice la Biblia en Hebreos 4 del 1 al 7 lo siguiente: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Fíjate qué tremendo, iglesia. O sea, Dios tenía pactos, tenía promesas con el pueblo judío. Y dice la Biblia que eso los metía en un reposo. Había ausencias de luchas, había bendición, había paz, había prosperidad en todos los niveles. Pero la Biblia dice que mucha gente, aquí en Hebreos, no alcanzaba eso. Dice: a todos se les anunció la buena nueva, como a ellos. Dice, pero hubo gente que no le aprovechó oír esa palabra de las buenas nuevas. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que los oyeron. O sea, al llegar el anuncio de las buenas nuevas a nuestras vidas, se nos está haciendo el llamamiento de Dios para pertenecerle a Dios. Aún no nos aprovecha sobremanera ese llamamiento, al grado que cambia nuestras vidas a todos los niveles, en todas las áreas, mas la Escritura revela que a otros no les aproveche nada por no creer al llamamiento. Yo creo que todos nosotros tenemos testimonios en nuestras vidas o gente que conocemos de que se les ha predicado el evangelio. Quizás nosotros hemos sido el medio como siervos de Dios que somos enviados a convidar a la gente a las bodas del Cordero el día que sucedan. Y ves gente que no te hace caso, que no tiene fe y su vida sigue igual, sigue peor. Pero también nosotros hemos sido agentes, les hemos predicado y ellos han tenido fe en que Jesús es el Señor y el Salvador. Y esas vidas han aceptado el llamamiento de Dios, han sido redimidos y han sido transformados de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y dice la Biblia, a esos que han creído entran en el reposo de Dios. Pero fíjate algo muy interesante, luego la Biblia añade que ellos, los que no han aceptado el llamamiento, no van a entrar en el reposo. O sea, es gente que puede tener todo en la vida humana materialmente, pero no tienen paz, no tienen reposo, no tienen certeza y seguridad de su vida presente y futura, y mucho menos de su vida eterna. Muchos de ellos ni siquiera creen que tengan vida eterna, que exista la eternidad. Pero fíjate lo que dice acá. Dice, por lo tanto, fíjate bien, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. O sea, ¿quiénes falta que entren en él?
Nosotros los gentiles, los que no éramos el pueblo escogido por Dios, pero por la sangre del Cordero dice la Biblia que Él derribó la pared intermedia. Ya no hay judío, dice la Biblia, ni griego. En Cristo Jesús todos somos uno. Entonces dice, mira, falta que unos entren, nosotros los gentiles. Dice, pero aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Entonces fíjate bien, ¿qué se les anuncia aquí? Dice la buena nueva. ¿Qué se les pide a los siervos primeros, a los patriarcas, sacerdotes, reyes, profetas, jueces? ¿Qué se les pide? Que anuncien que están invitados a las bodas del Cordero. Y aquí dice que el anuncio es literalmente las buenas nuevas de salvación. Ahí se corrobora cuál es el anuncio que Dios nos pide, aunado a Mateo 28 que dice, vayan, los estoy enviando ahora ustedes, mis nuevos siervos, servidores gentiles, a que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y le enseñen a la gente cómo estar dignificada para entrar a las bodas del Cordero. Amén. Creo que con esto ya está como que amarrando más estas verdades. Pero fíjate qué tremendo. Dice, a los que primero se les anunció, a los judíos, dice, no entraron por causa de desobediencia. Recuerda que cuando se les convida y se les invita, literalmente, mira, te lo vuelvo a leer, dice, mas ellos sin hacer caso. Fueron desobedientes, no hicieron caso, cada quien se fue a su labranza, a sus negocios, y otros fueron más allá, empezaron a matar a los profetas, ¿verdad? No les gustaba lo que decían de parte de Dios. Pero aquí dice claramente, falta que unos entren, somos nosotros. Ahora, nos añade Dios, si hoy oyes la voz de Dios, cuida muy bien de no endurecer tu corazón. Hoy, a través de estas escrituras, tú estás escuchando la voz de Dios, iglesia. No endurezcas tu corazón, es una recomendación que Dios hace tanto a judíos como a gentiles. Créele a Dios, decide hacer las cosas a la manera de Dios, decide dar los pasos necesarios para convertirte en un discípulo y tener acciones justas sobre tu vida. Mira, a lo mejor ahorita el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, aceptaste mi llamado. Todavía falta que seas escogido, pero ya aceptaste mi llamado. Ahorita vamos a ir a la parte de escogido. Dice, ya aceptaste mi llamado, ya eres salvo, ya estás al umbral de las bodas del Cordero. Dice, pero ahora tienes que aceptar no solo la salvación y la comunión conmigo, sino que tú te conviertes en un siervo, una sierva mía que estoy enviando a ir a predicar las buenas nuevas, que estoy enviando a ir a enseñar lo que Dios te ha enseñado para salvación. Entonces, que muy probablemente a muchos de nosotros al escuchar esto, el Señor está hablando a nuestros corazones y solo existen dos opciones: que endurezcas tu corazón o que no endurezcas tu corazón y le pidas a Dios ayuda para cumplir con la gran comisión. Ahora te digo, los judíos no entraron, llegó el tiempo de los gentiles. Si tú te das cuenta, ellos aún no creen que Jesús sea el Salvador, el Mesías prometido que ellos están esperando. Ellos no han entrado, no están escritos aún en las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque es a través del Cordero y de tener acciones en Cristo que uno puede entrar. Dice, ellos no entraron por desobedientes. Dice, pero hay otros que todavía falta que entren. Y te repito, somos el mundo entero. Todos los que no somos judíos y no tenemos pactos y promesas de Dios, ahora entramos en los mismos pactos y promesas. Amén. Seguimos leyendo la parábola, versículo 7 al versículo 10, dice así. Al oír el rey, que es obvio estas personas no querían entrar, dice, al oír el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, fíjate bien, no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis.
Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Fíjate bien qué tremendo. Primero dice, cuando el rey escuchó que envió a invitarles a la boda y no quisieron, y luego volvió a invitar y les mandó decir, todo está listo, ya preparé todo para ustedes, y no quisieron. Y luego volvió a enviar otros siervos y de plano dice la Biblia que los afrentaron y los mataron, y que no quisieron recibir el llamamiento por vivir sus propias vidas, por tener el reposo humano que es efímero e inestable en gran manera. Dice la Biblia que el rey se enojó. El padre se enojó. ¿Por qué? Porque estaban menospreciando el sacrificio del hijo. Estaban menospreciando la obra del padre que había preparado para con ellos. Y lamentablemente hasta la fecha muchos lo siguen haciendo. Ahora, hay judíos mesiánicos, que son los que ya han creído en Cristo Jesús. Ahorita vamos a ver más a fondo qué va a pasar con los judíos, pero hasta ahorita dice la Biblia que estamos en el tiempo de los gentiles del mundo entero y los judíos no han entrado en ese tiempo. Primero tuvieron ellos la oportunidad, no quisieron, desobedecieron, endurecieron su corazón. El Padre dijo, se abre esto para el mundo entero. Y es cuando Jesús viene y dice, vayan a todos lados y prediquen. Ahora fíjate, el rey dice se enojó, envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Mira, mucha gente cuando lee esto dice, ¿cómo? Te lo voy a explicar. Esto sucedió, fíjate bien, en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, a través de Asiria, a través de Babilonia, a través de Roma, y dice la Biblia que llegará el momento en que será algo permanente, o sea, los destruirá ya permanentemente en el día del juicio final. O sea, a ellos se les cumplió esta palabra, a los judíos, como también se nos puede cumplir a nosotros de tiempo en tiempo si rechazamos el evangelio, si rechazamos el caminar con Cristo en esta tierra. De tiempo en tiempo dice la Biblia que viene la justa retribución de nuestros actos y acciones. Si tú recuerdas, Dios a través de los profetas les decía, los últimos enviados, los últimos, luego ya se envió al Hijo. Los últimos enviados, los profetas decían, mira, vienen los asirios, los van a destruir, van a matar a los varones, van a llevar cautivos a los hijos, a las hijas, van a quemar todo, van a destruir el templo. Y sucedió. ¿Qué hacían ellos? En lugar de recapacitar, como dice Hebreos, endurecían su corazón. Y eran destruidos, pero en misericordia de Dios les volvió a ayudar. De ahí llegan los babilonios, lo mismo. De ahí llega Roma, destruye el templo, destruye todo, quema la ciudad. Entonces tú puedes ver que esta parábola se cumple cabalmente. De igual manera a todos aquellos que Dios nos ha estado llamando y nos ha estado llamando y que a lo mejor ya aceptamos el llamado, pero no queremos la responsabilidad del llamado, que es servir a Dios, predicar las buenas nuevas para salvación, ir a todo el mundo a predicar el evangelio. Dice la Biblia que no tenemos acciones justas de santos. Entonces llega el tiempo de justas retribuciones. Ahora, el versículo 8 dice, entonces dice a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Fíjate qué tremendo. Mucha gente piensa que Dios va a estar atrás de ti toda la vida y ándale por favor acéptame, y ándale por favor sígueme, y ándale por favor adórame, y por favor predica el evangelio. Y llega el momento donde dice la Biblia que Dios pone, Dios quita, aún reyes. Llega el momento en que Dios dice, ¿sabes qué? Esta gente no es digna. Acuérdate, los que Dios sacó de Egipto y vieron sus milagros y sus maravillas, dice la Biblia que Dios se enojó con ellos en el desierto, porque eran testarudos, eran necios, eran desobedientes, y les dijo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. O sea, ahí tú corroboras que esto puede pasar cuando una persona está menospreciando las dádivas de Cristo, las oportunidades de Cristo, la misericordia y la gracia de Jesucristo. Entonces dice, fueron convidados, los que fueron convidados no eran dignos, pues le dieron la espalda al rey por vivir en sus propios deseos y asuntos.
Fíjate cómo la parábola se va desglosando y qué tremendo. O sea, yo estoy seguro que ahorita se te va a venir a la mente mucha gente. Quizás hasta a ti Dios te esté redarguyendo en este momento y te esté diciendo, ¿sabes qué? Tú estás haciendo lo mismo que los judíos. Nomás me estás usando para que te liberte, para que te sane, para que te prospere y luego ya nada más vivir para ti. Yo te llamo a ayudar a otros para que los liberte, los sane, los prospere y tú no quieres, endureces tu corazón. Prefieres irte a tu labranza, a tus posesiones, a lo tuyo propio. Y luego añade, dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. O sea, predique el evangelio en todas las naciones hasta lo último de la tierra. Ahí se junta lo que te hablé de Mateo 28. O sea, Dios dice, mira, los judíos no fueron dignos. Dice, yo los llamé y los llamé y los llamé y les expliqué que todo estaba listo y les mostré señales, milagros, maravillas. No me hicieron caso. Dice, ahora falta que otros entren, los gentiles. Dice, estos no quisieron por desobediencia. Dice, es el tiempo de los gentiles. Dice, llama a las bodas a cuantos halléis. Y esto es lo que hacemos en los grupos en casa, siento decírtelo de esta manera. Todos los días hay grupos donde se está predicando el evangelio, donde estamos cumpliendo con la gran comisión, que aquí no lo dice en la parábola de esta manera. Salgan a todos lados y llamen a las bodas a todos los que se encuentren. Dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Fíjate, al hablar aquí de malos y buenos, mucha gente yo he escuchado que dice, no, el evangelio es para los necesitados, o es para la gente mala. Yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho esto, y crees que eres bueno y no lo requieres. La Biblia dice, tienen que ser llamados malos y buenos. Todos necesitamos de Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Entonces, mira, quiero que vayamos a Romanos capítulo 11, versículo 11 al 27. Te voy a leer bastantito, te lo voy a explicar de una buena manera en el nombre de Jesús, pero es importante comprender esta parte. Yo sé que a lo mejor muchos lo han leído y no lo entendían bien, pero primero Dios hoy se va a entender. Romanos 11, del versículo 11 al 27, dice así. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo libro silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales sean injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Y luego tu Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Mira, es mucho de leer, te voy a escudriñar solo versículos claves. Pido a Dios y esto se comprenda muy bien. Mira, primeramente dice Pablo, la transgresión de Israel ha venido a ser la salvación de los gentiles. Como te decía, el rey convidó y pactó con Israel, mas ellos no caminaron el llamado de Dios por múltiples excusas, todas ellas relacionadas con sus propias vidas en el mundo terrenal y temporal. Luego Dios nos añade, algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. El olivo es Dios, amén. Las ramas somos los hijos, tanto judíos como gentiles. Y dice la Biblia que muchas ramas, las naturales del olivo, fueron desgajadas, los judíos. Y a nosotros se nos habla como olivo silvestre, alguien que no tenía pactos y promesas de Dios, pero dice la Biblia que nosotros fuimos injertados en el lugar donde fueron desgajados los judíos. Dice, y ha sido hecho el participante de la raíz de la rica savia. Aquí fíjate bien, la Biblia habla de desgajar y de injertar, ¿ok? Luego nos añade, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. ¿Qué es lo que hace que algo te desgaje del olivo? La incredulidad, la falta de respuesta al llamado. ¿Y qué nos injerta? La fe y la respuesta al llamado a pertenecer a Cristo y servir a Cristo. Hay una gran comisión. Mira, la Biblia dice que no estamos completos si solo hemos aceptado a Cristo y nos servimos de Cristo, porque también hay una responsabilidad. Tenemos derechos y responsabilidades, y la responsabilidad es: cuento contigo como mi siervo y mi sierva para que prediques el evangelio a toda la gente que te halles, para que a todos les hables las buenas nuevas y los metas a las bodas del Cordero. Dice, los primeros no quisieron, fueron desgajados por incredulidad. En Hebreos vimos también que fue por desobediencia. Y dice, y nosotros por la fe fuimos injertados, por la fe en que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, y por su sacrificio tenemos perdón de pecados. Amén. Entonces, nos sigue hablando aquí, mira, si ellos se arrepienten, los judíos, y entregan su vida a Cristo, serán vueltos a injertar en el olivo. Dice, si el olivo silvestre contra naturaleza fuimos injertados nosotros, ¿cuántos más ellos que son el olivo natural, las ramas naturales, si dejan la incredulidad, si dejan la desobediencia, vuelven a ser injertados? Y luego nos añade Pablo, esto le aconteció a Israel, endurecimiento en parte. ¿Te acuerdas que en Hebreos dice, si oyes su voz no endurezcas el corazón? Ellos oyeron la voz, endurecieron en parte su vida, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Fíjate bien, pido a Dios me dé a entender. Primero fue el tiempo de los judíos, el pueblo elegido por Dios que tenía pacto y promesa de Dios. Ahora estamos en el tiempo de los gentiles, donde el olivo silvestre, las ramas silvestres, podemos ser injertadas en el buen olivo a través de Jesucristo. Pero aquí Pablo nos añade que volverá el tiempo de los judíos para su completa restauración e inserción en el gran olivo, cuando reconozcan y acepten a Jesús como Señor y Salvador. Para ellos Él fue un profeta, no lo ven como el Mesías. Por eso dice Pablo al final, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Qué está diciendo Dios? Los judíos todavía viven en sus pecados. ¿Por qué? ¿Cuál es la única manera de ser perdonados y limpiados de los pecados? A través de Jesucristo, a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces dice la Biblia, ellos no quisieron aceptar, ellos se fueron a vivir sus propias vidas. Dice, pero va a llegar otra vez el tiempo donde Dios los va a llamar.
Dice, y va a haber un gran avivamiento en el pueblo judío. Esto viene en muchísimas más citas, pero no me quiero salir mucho de tema de parábola. Y van a ser retomados a un apocalipsis, imagínate. Dice que en cierto tiempo un ángel se va a suspender en el aire y va a empezar a predicar el evangelio. Y muchos se van a convertir. Dice la Biblia que Dios va a tomar a cierta cantidad de cada tribu y van a ser los 144,000 que van a estar predicando. O sea, ellos se van a redimir y van a tomar el llamamiento, van a aceptar a Jesucristo y van a tener acciones justas de santos. Se van a poner en los tiempos finales en la tribulación, la gran tribulación, a predicar el evangelio. Esos son los 144,000, 12,000 de cada tribu. 12 por 12, 144, amén. Entonces, aquí nosotros podemos ver, si seguimos leyendo en la parábola, versículo 11 y 12 dice: y entró el rey para ver a los convidados, ya que había enviado a los siervos, se habían traído gente de todos lados, de los caminos, y se había llenado la boda, ya estaban ahí los que tenían que estar. Dice la Biblia que Dios entra a ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Fíjate bien, vamos a analizar qué es estar vestido de boda. Ya se nos habló en parte que en Apocalipsis que vamos a estar vestidos de un lino fino y va a ser algo resplandeciente y tiene que ver con aceptar a Cristo y tener obras en Cristo. Pero vayamos a profundizar más a ello, creo que es muy importante. En Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. Gálatas 3 del 26 al 28 dice así. 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fíjate, al inicio nos dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas en Romanos que vimos que era lo que aún injertaba a las ramas del olivo al verdadero olivo? La fe. Dice, ellos fueron incrédulos, dice, pero tú por la fe fuiste injertado. Aquí lo está corroborando, por la fe nos convertimos en hijos de Dios. Dice, y de Cristo estamos revestidos. Esas son las vestiduras de boda, iglesia. El que cuando Dios nos ve a Dios Padre, ve al Espíritu Santo dentro de nosotros, como dice la Biblia, como un sello, y vea a Cristo sobre nuestras vidas. Él es nuestra vestimenta, amén. Y dice, cuando tú ya has tenido fe y has aceptado a Cristo Jesús, dice, ya no hay judío ni griego. O sea, ya no es solo el pueblo elegido de Dios, los judíos, ya no son los gentiles. Aquí a los griegos son gentiles, no pertenecen a pactos y promesas, pero no habla solo del pueblo griego, habla de toda la humanidad que no es judía. Dice, en el momento que tú tienes fe, dice, tú eres injertado en el buen olivo por la fe. Dice, eres revestido de Cristo. Dice, entonces ya no eres ni esclavo, ya no hay varón ni mujer. Dice, eres uno en Cristo Jesús. Ahora, acompáñame a Colosenses, como te lo decía de esta manera. Esta es la primera parte, estar revestidos de Cristo, es la más importante para poder entrar a las bodas del Cordero. Ahora, estar revestido de Cristo por haber reconocido, aceptado su obra redentora en la cruz del Calvario. Primera parte, haber aceptado el llamado y estar revestido de Cristo. Pero hay una segunda parte que viene en Colosenses capítulo 3, versículo 9 al versículo 13. Colosenses 3 del 9 al 13. Dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjate bien qué tremendo, iglesia. Aquí entra la segunda parte. Dice la Biblia que nos llaman a todos. Y si tenemos fe en el llamamiento, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y somos revestidos de Cristo. Pero aquí dice también que nos vistamos como escogidos de Dios. Si tú recuerdas al final de la palabra, le dice, muchos son llamados, pocos quedan como escogidos. O sea, muchos son llamados y empiezan a recibir de Cristo, pero no se dan a Cristo. Dice, al vestirte como un escogido de Dios es porque buscas la santidad, buscas la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y perdonas como Cristo te ha perdonado a ti. Si te das cuenta, en esta parábola, iglesia, vienen parte de las otras dos parábolas que hemos visto. En las 10 vírgenes habla de las bodas. La segunda parábola de los deudores habla del perdón. Entonces Dios dice, mucha gente está siendo llamada, aceptan el llamamiento al altar, pero no siguen a Cristo. No son enseñados o deciden seguir su propia vida, solo se acercan a Dios cuando lo necesitan, no están completamente vestidos. Es importante que te diga esto. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tú tienes que saber si solo estás revestido de Cristo o también estás vestido como un escogido, una escogida de Dios. ¿Cuál es la manera? Dice, despójate del viejo hombre, revístete del nuevo hombre. Dice, el nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aprendes que hay que perdonar, te esfuerzas por perdonar. Te estás revistiendo como un escogido, una escogida de Cristo. Aprendes que Dios te ha hecho misericordia y alguien te hace algo, le haces misericordia, te estás revistiendo como un escogido, como una escogida. Eres manso, eres mansa de parte de Dios, aceptas el llamamiento de Dios, la gran comisión, vas y predicas el evangelio, estás revestido como un escogido, una escogida de Cristo. Recuerda que el problema con los primeros, el pueblo judío, uno fue que no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador en su momento, pero dos, dice la Biblia que ellos no aceptaron la gran comisión. Ellos no querían aceptar el llamamiento de pertenecer a Cristo, ni mucho menos el llamamiento de servir a Cristo o de servir a Dios, ni siquiera a Dios Padre, Jireh, ellos decidieron servir. Entonces hoy es un buen día, es un buen momento para que tú te pongas a pensar. Estoy revestido de Cristo, sí lo he aceptado en mi corazón, amén. Pero ¿estoy vestido como un escogido? El día que Dios me llama a las bodas del Cordero, ¿voy a estar vestido de bodas? ¿Voy a tener acciones justas de santos como dice Apocalipsis? ¿O solamente hice mi profesión de fe, pero seguí viviendo en mi viejo hombre, en mi antigua naturaleza? Dice la Biblia, fuiste llamado, pero no quedas escogido. ¿Por qué? Porque hay otro versículo que dice que estamos pisoteando la sangre del Cordero. Ahora, ojo, no quiero que te asustes. No es lo mismo caer en pecado que correr hacia el pecado constantemente. No es lo mismo alguien que se está esforzando por estar revestido de Cristo, porque está revestido de Cristo y quiere ser escogido por Cristo, vestirse como un escogido y que comete un error, pide perdón y se sigue esforzando. Eso es caer a alguien que continuamente practica el pecado. Dice otro pasaje. El que practica el pecado, dice la Biblia, pudo haber sido revestido de Cristo y mientras está en esta tierra el Espíritu Santo dentro de él les está redarguyendo, le está tratando de llevar a un cambio, al nuevo hombre, a la nueva naturaleza, pero esa persona puede decidir quedarse en el viejo hombre y a final de cuentas es un proceso no completo. Por eso dice la Biblia que cuando te revistes del nuevo hombre, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y nos añade otra vez, ahí ya no hay griego ni hay judío. Cristo es todo en todos. Esto es importante, te digo, las parábolas son tan importantes porque hoy podemos ver que a lo mejor solo estamos revestidos de Cristo, sirviéndonos de Cristo, lo cual no está mal. Él vino a servirnos, Él así lo decidió.
pero también dijo, sigan mis pisadas. Hay una gran comisión de ir a predicar el Evangelio, de permitir que la obra de Cristo se empiece a completar y a renovar cada día más en tus vidas. Muchos son llamados, ya cada quien acepta o no acepta, dice, pero son pocos los escogidos. Los que aceptan el llamamiento de parte de Dios a la manera de Dios y caminan con Dios en la tierra. Te repito, eso es lo que dice Apocalipsis. Dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero y los que están vestidos de lino fino y limpio. Dice, el lino fino son las acciones justas de los santos. Nosotros no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para tener obras. Obras de salvación, obras de redención, obras de misericordia, obras de fe, obras de servicio. Entonces sí Dios nos está llamando literalmente, iglesia, a que busquemos diligentemente, uno, estar revestidos de Cristo, es aceptar el llamamiento de Dios. Hay servidores, hay siervos, todos los que te predicamos el Evangelio, somos los siervos que te estamos convidando a las bodas del Cordero, porque el Padre nos ha pedido que hagamos eso. Es nuestra gran comisión. El Padre, el Hijo nos lo ha pedido, con gusto lo hacemos, pero de allí tú tienes que ver bien cómo andas. Si tienes tu corazón endurecido, si solo te quieres servir para ti, si solo quieres andar en lo que es tuyo, en tus propias ganancias y no viendo las ganancias de Cristo. Pablo en algún momento, hablando de Timoteo, dijo, mira, yo no tengo a nadie que tan fielmente se interese por nosotros, tan verdaderamente. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Eso viene en Timoteo. Dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Dice, pero Timoteo anda buscando lo que es de Cristo. Pablo, como buen servidor, no buscaba lo suyo propio y buscaba lo de Cristo. Y Cristo da las añadiduras. Amén. Pido a Dios, y estamos ya terminando este tema, pido a Dios y todo el contexto se entienda. Yo sé que a lo mejor al inicio quedan cosas volando, conforme vamos avanzando yo sabía que se iban a sentar. Ahora, no quiero dejar de hablarte de esta parte que dice el versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, cuando llegue el día en que todos seamos juzgados según nuestras obras en la tierra y Jesucristo sea nuestro abogado ante el Padre y el Espíritu Santo, el sello de la posesión adquirida, vamos a ir a las bodas del Cordero o nos vamos a dar cuenta que estamos muertos en delitos y pecados, que alguna vez aceptamos el llamamiento, pero seguimos viviendo en nuestra antigua manera de vivir. Te digo, cometes un error, pides perdón, sigues adelante. Dios dice, se está comportando como un escogido, una escogida. Está vestido como un escogido. Te esfuerzas por agradar a Dios, por servir a Dios y mira, Dios te lo toma en cuenta. Cometes un error, el rey David así lo hacía, pedía perdón, perdió una oportunidad y le echaba más ganas. Haz frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué muchos son llamados? Pocos quedan escogidos. Ahora, por último, con esto terminamos. Quiero leerte la parábola de Lucas 14, versículos 16 al 24. Te dije que hoy veíamos dos parábolas, te la quiero solo leer y hablarte dos puntos, porque te vas a dar cuenta que es igual a la que acabamos de analizar, pero no quiero dejarla de explicar. Dice Lucas 14, capítulo 14, del 16 al 24. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste si aún hay lugar.
Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Si te das cuenta, la similitud es total, pero hay dos puntos que nos añaden un poquito más de entendimiento que quisiera tratar. El primero es que dice que todos los convidados, los primeros, comenzaron a excusarse. Fíjate, dice el primero: he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo: me acabo de casar, no puedo ir. O sea, dicho de otra manera, todos tenían excusas válidas, entre comillas, para no responder al llamado de Dios. Mas a los ojos de Dios esto fue mal visto. Dios no validó sus excusas, sino las condenó. Fíjate, aquí viene algo más como excusa. Hoy cabe que te preguntes: ¿cuál es mi excusa? ¿Qué excusa yo le he puesto a Dios? Es que me acabo de casar, es que tengo hijos, es que no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo. Te ruego que me excuses. Mira, todavía fue gente como política, ¿no? Te ruego, excúsame, no puedo, en otro tiempo. Dice la Biblia que eso hizo enojar al Padre. Ahora, te lo hablo tal cual, porque tal cual así Jesús lo puso. Eso hizo enojar al Padre. Dijo: vayan por todos lados, hagan entrar a la gente. Dice: me traen a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Con esto termino. Mira, nosotros los gentiles éramos pobres en cuanto a la riqueza espiritual de los pactos y promesas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Éramos sin acciones, mancos, éramos sin caminos, cojos, y éramos sin visión que nos pudiese llevar a la salvación eterna. Éramos ciegos. Fíjate bien qué tremendo. Nosotros entramos en toda esta categoría. Éramos pobres espiritualmente, éramos sin acciones, éramos sin caminos y éramos sin visión del camino que nos llevaba a la salvación. Los judíos conocían el camino, pero lo rechazaron. Nosotros no lo conocíamos, pero vamos caminando, y te digo, llegará otra vez el tiempo de los judíos. Ahora, la idea aquí es preguntarte lo siguiente: si tú reconoces que eras pobre, manco, cojo y ciego, y hoy puedes reconocer que Cristo alumbró tu vida, y Cristo trajo camino, trajo acciones, trajo visión a tu vida, ¿cómo no servirle? ¿Cómo no corresponderle? No endurezcas hoy tu corazón si este mensaje está llegando a tu corazón y busca formarte, busca redarguirte o busca transformarte. ¿Cuál es la idea de toda esta parábola? Que el día que seamos llamados a las bodas podamos entrar. Que estemos revestidos de Cristo, vestidos de bodas. Que estemos vestidos como escogidos de Dios. Gente que le ama, gente que le sigue, gente que le sirve en las capacidades que Dios les ha dado. Gente que se equivoca, sí, pero pide perdón y sigue adelante en la misma postura. Digo, el objetivo de la gran cena y la parábola del rey que hace boda a su hijo es totalmente que en el día final tú sepas qué 2 características necesitas para entrar. Y que no vayas a ser sorprendido y seas de los que Dios diga: oye, ¿qué haces tú acá? No estás revestido de Cristo. ¿Sabes qué? No estás como un escogido. Aceptaste a Cristo, pero viviste como quisiste. La Biblia dice: seguid las pisadas de Cristo. Entonces, iglesia, pido a Dios que este mensaje llegue en buen tiempo. Pido a Dios que este mensaje sea totalmente entendible, que no solo sea un conocimiento, sino sea una suministración del Espíritu Santo a tu vida. Mira, a mí en lo personal estar elaborando esta parábola me trajo tantas cosas a mente, me trajo tantas convicciones, tantas certezas que empecé a ejecutarlas. Muchas ya las hacía, otras andaba más o menos. Mira esto, me dijo: ¿sabes qué? Enfócate en lo que debes enfocarte. Y el objetivo de este tema es ese: enfócate en lo que debes enfocarte. Eres llamado por Dios, acepta el llamado. Busca vestirte como un escogido, una escogida. No tomes excusas para con Dios. Él hizo cosas incalculadas por ti. Sé humilde, sé generoso, agradecido y agradecida, y respóndele a Cristo conforme Él ha hecho contigo.
En el camino, Él te va desvistiendo del viejo hombre, te va revistiendo del nuevo hasta llegar a la plenitud. Amén. Vamos a orar sobre este tema. Bendito Padre, Señor, damos gracias en esta tarde. Damos gracias, Señor, porque tú nos revelas tu palabra, porque tú traes convicción a nuestras vidas a través de tu palabra y porque estamos vivos y tenemos la oportunidad bendita de enmendar cualquier cosa que sea necesaria conforme a lo que hemos escuchado. Señor, te pido en el nombre de Jesús y tú nos utilices como esos siervos para ir a llamar a las bodas a cuantos hallemos, en las plazas, en las calles, en nuestro lugar de trabajo, en nuestras escuelas, con nuestros vecinos. Señor, sabemos que como hijos también somos siervos y tenemos la gran comisión sobre nuestras vidas. Pido, Señor, y nos atrevamos, no endurezcamos nuestro corazón y hagamos el llamamiento, la invitación a otras personas de venir a las bodas, de pertenecerte a ti. Sabemos, Señor, que tú eres el que hace la obra, pero la haces a través de nosotros. Pido, Padre, en el nombre de Jesús también por todos aquellos que hoy por hoy se puedan dar cuenta que no están vestidos como escogidos, que puedan empezar a tomar acciones, que no se debiliten en su fe, que no se entristezcan, que no se apaguen, que no se endurezcan ni se molesten con esta parábola, sino se abran sus corazones y tomen decisiones de vida eterna. Hoy que hay tiempo porque seguimos vivos en esta tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios contigo, iglesia. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba